Estábamos viendo que las Eser Makot, 10 Makot, y hoy toca ver la segunda Maká de Sefardea, la Maká de las ranas, Sefardea. Esta Maká de Sefardea es la segunda Maká que Hashem mandó a los egipcios en Egipto. Y estábamos explicando que cada una de las Makot son Midah Keneged Midah. Hashem cuando las manda es porque algo hicieron los egipcios que se merecen esa Maká. ¿Qué hicieron los egipcios que se merecen que les manden unas ranas? ¿Ellos hicieron algún acto de rana que se merecen una rana? ¿Qué hicieron? Hay algo en el Midrash Tanhumá, en Perashat Bo, Simán Dalet, que dice el Midrash Tanhumá que los egipcios esclavizaron al pueblo judío y los hicieron bajar mercancías y maderas del río a la tierra, de la tierra al río, del río a la tierra, de la tierra al río. Y hasta hoy día los historiadores encontraron las carrozas y la fórmula, cómo los hacían bajar la mercancía de la tierra al río y del río a la tierra. Eran como unas ruedas especiales de madera, cómo los hacían bajar la mercancía y trabajar a los judíos en Egipto. ¿Y qué mercancía los dan? Las piedras y cosas y ladrillos. A través del río Nilo traían la mercancía en el río y los judíos eran que tenían que bajar la mercancía. Y le dijo a Hashem, por eso los voy a castigar con las ranas, que ¿qué hacen las ranas? Saltan todo el tiempo del río a la tierra, de la tierra al río. Igual como ellos le hicieron trabajar a los judíos así saltar, van a sufrir con las ranas. Explica el Etz Yosef que los judíos sufrieron muchos porque cuando pasaban de río a la tierra se ensuciaban, se manchaban con el lodo, con todo, y las ranas es una cosa muy sucia y apesta, y así ellos apestaron como los judíos los hicieron ensuciar. Explica el Midrash Agadol que a través de todo ese trabajo del lodo que hicieron sufrir a Israel, también Hashem le hizo sufrir con ese lodo que le hicieron sufrir. Este sufrimiento que le hizo Hashem a Am Israel. Dice el Pirkei de Rabbi Eliezer que cuando los egipcios mataron a los niños judíos, gritaban un grito muy fuerte de los niños. Y ese grito que gritaban los niños cuando los mataban parecía al grito que gritaban las ranas cuando estaban en las casas de los egipcios. Dice el Midrash Shemot Rabbah que los egipcios causaron que Am Israel no puedan tener hijos a través de todos los trabajos que le hicieron en Egipto. Y una de las cosas que sabemos que hicieron las ranas a los egipcios, dice el Midrash, que las ranas cuando estuvieron en la Makat Sefardea, una de las cosas que hicieron las ranas a los egipcios en la casa, sabido lo que dice el Midrash, que parte del daño que hicieron las ranas a los egipcios, que castraron a los egipcios, las ranas, así trae el Midrash. Y esa función era Midah Keneged Midah, igual como los egipcios no permitían que los Yehudim tengan hijos, también las ranas castraron a los egipcios en Egipto. Midah Keneged Midah. Por eso trae el Midrash Lekastov que durante toda la época de Makat Dam, los egipcios no podían dormir de noche, porque las ranas toda la noche gritaban, igual como no dejaban dormir a los Yehudim de noche, por el ruido que había durante toda la noche, y así también como hacían sufrir a las niñas, a las mujeres judías, cuando le tiraban sus hijos al río, así también ellos
las ranas gritaban desde el río cuando salían del río toda la noche. Todo esto era midá keneged midá, como hicieron sufrir a los judíos en Egipto. Pero en verdad, esta macá de las ranas era impresionante, cómo ellos salían del río, de a miles, de a cientos salían del río, y contra su naturaleza, y dicen los hajamim que ellos agarraban una rana, salía, le pegaban y salían miles y miles de ranas, o como dice la Gemara en Sanedrín Samach Zayin, que a través de un silbato que silbaba la rana, venían de a miles y miles y miles de ranas y se llenó toda la rana. El Midrash también trae que cada gotita de agua que salpicaba del río sobre la tierra, se creaba una rana. El Midrash también trae que no nada más ranas venían, todos los animales del río salían y se convertían en animales en la tierra y causaban daño. Trae el Midrash también algo muy curioso, que había ranas chiquitas, dentro de todas las ranas que había, que cuando los egipcios estaban abriendo la boca para bostezar o para hablar o para cualquier cosa, se les metían a los egipcios por la boca y por el orificio de la nariz y entraban al estómago. Y normalmente una rana no puede vivir dentro de la barriga o del pulmón de un ser humano porque el calor de la persona mata al animal y no puede respirar. Pero parte del milagro de la macá era que vivían las ranas dentro del estómago y del pulmón de la persona. Y dentro de la persona saltaban allá adentro. Y era muy incómodo para la persona que gritaban y saltaban dentro de la persona. Y estaban saltando dentro del egipcio, adentro de su estómago y gritando dentro de la persona. Y así, y la persona estaba todo el día así moviéndose porque le gritaban las ranas adentro de él. Y tenía 3 o 4 ranas, una en su pulmón y una en su barriga, hasta que se digería dentro de la barriga un rato, un buen rato, o hasta que se moría dentro del pulmón, y tosía y tosía y tosía, hasta que esa rana se le pasaba del pulmón. Y era un sufrimiento muy, muy grande que las ranas tenían dentro de su orificio, se le metían en su cuerpo. Por eso dice que era un tzar, un sufrimiento muy grande. Y dicen los hajamim, había gente rica que para que no se le meta a la rana cerraba su casa con candado, con llave, para que no se le metan a la casa. Se partía el piso de mármol, se partía el piso y salían las ranas por abajo. Así Hashem hacía milagro para que se metan las ranas, como dice el pasuk, entraban hasta los hornos, en la comida, en el agua, por donde sea, entraban las ranas a las casas de las personas. Dicen los hajamim, ¿quién? En las camas entraban por todos lados hasta el orificio de los oídos. Dentro de los oídos entraban y empezaban a gritarle dentro de los oídos. Se metían un palillo o algo para sacárselo del oído y entraban más adentro y se morían ahí adentro. Era un tema increíble por donde no se metían las ranas en la persona. No había forma de sacarlos. Un sufrimiento de la macá del Sefardea era una de las macot más difíciles porque no dejaban a la persona descansar. No podían dormir, no podían descansar, no podían respirar, no podían vivir con eso. Pero los Yehudim estaban tranquilos, estaban dentro, alrededor donde vivían los Yehudim, habían tranquilidad. Y a ellos no les molestaban y no les fastidiaban. Por eso era como una macá muy milagrosa dentro de la macot de los sefardeim. Y entraban dentro de los hornos, quemándose los hornos, se metían dentro de los hornos. Y sé que había muchos mitzrim, de tanto sufrimiento de las ranas, no aguantaban la presión de los sufrimientos de las ranas, se tiraban a los hornos, no podían, se suicidaban del sufrimiento, del estrés de lo que las ranas los volvían locos. Le saltaban en su estómago, en su adentro, en sus ojos, en sus narices, no podía vivir de tanto estrés de las ranas. Por eso dice que era un sufrimiento muy grande, donde no había un espacio vacío sin haber ranas por todos lados donde estaban. Dice que quería tomar agua, agarraba un vaso de agua y dentro de todo el vaso estaba lleno de rana. Tenía que agarrar con la boca, frenar las ranas que no se le metan a la boca para tomar. Quería comer un pan y amasaba el pan y dentro de toda la masa estaba lleno de rana la masa.
quería lo que iba a comer, lo que iba a hacer, iba a tomar una sopa, toda la sopa con rana. Iba a tomar un vino, iba a hacer lo que sea, no podía tomar y comer y hacer nada que no sea lleno de rana. No había forma de esquivar eso de la rana. Hice a diferencia de Makat Dam, que la Makat de Dam, Paró la podía esquivar. ¿Por qué? Porque la Makat de Dam compraban agua a los Yehudim y no había problema. Pero esta Makat de Sefardea no había forma de esquivarla. Porque el Paró mismo estaba lleno de Dam. Porque el mismo Paró decía que su Dios era el Yeor. Y del mismo Yeor salieron, del mismo río, salieron todos los Sefardeim y lo atacaron al mismo Paró. Por eso dice Jajamim que esta Macá de Sefardea lo atacaron a Paró, como dice el Pasuk, en tu casa, en tu cuarto donde duermes, sobre tu cama, en la casa de tus esclavos, en tu pueblo, en tus hornos, en donde sea donde tú estés, te van a perseguir los Sefardeim. Dice Jajamim, tanto eran donde sea entraban los Sefardeim, que hasta cuando iban al baño les salían Sefardeim por ahí. No había forma por donde uno iba, entraban los Sefardeim por todos lados. Hasta que Paró, era una de las cosas que no podía más, fue y llamó a Moshe, le dijo, nada más quítame esto, ya no puedo más. No había forma, no podían aguantar de la voz, de los gritos de los Sefardeim, no se podía escuchar nada, no se podía hacer nada, más que ver ranas por todos lados, donde veían, donde se volteaban, donde respiraban, donde veían, eran nada más ranas por todos lados. Por eso dice Jajamim que esto era la fuerza de qué, de lo que era Akadosh Baruj Hu como castigó a Paró con las ranas. Cuando él quiso quitar las ranas, le dijo, para que él vea que viene de Hashem, le dijo, te voy a decir, dime tú cuándo quieres que salgan las ranas. Entonces le dijo, mañana va a quitar las ranas, ¿para qué? Para que tú veas que viene de Hashem y no se quitaron por naturaleza. Para que tú veas mañana a tal hora se van a ir, para que veas que no salieron hoy porque salieron hoy. Mañana a tal hora se van a ir y se fueron mañana a esa hora, para que veas que eso fue Min Hashamayim y Akadosh Baruj Hu fue que las quitó y en ese momento fue que las quitó. Y Moshe Rabbenu hizo tefilá y dijo, para que veas que ese día, a esa hora se fue y a ese día y a esa hora se fueron las ranas, para que veas que es la voz de Hashem y la palabra de Hashem. Dice Jajamim, es una mitzvah que la persona necesita detallar y contar todas estas cosas para que uno vea el milagro de Hashem hasta dónde llega y contárselo a sus hijos como parte de la mitzvah de la salida de Egipto, para que los hijos de la persona y uno mismo sepa el milagro de Hashem hasta dónde llega, y eso es parte de la mitzvah de contar la salida de Egipto. A través de eso, la persona entiende la grandeza de Akadosh Baruj Hu, hasta dónde llega, cómo fue la salida de Egipto. Bezat Hashem, Shenizke, que tengamos el zehut de poder entender los milagros y la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Baruch Adonai Leolam.